Bueno muchachos, buenos días, tardes, noches, no sé que me estén viendo. Rhodri Popper con un nuevo video para este canal. Grabo esto a las 3 de la mañana. Tengo sueño. O sea, para que se den cuenta que tanto tengo que hacer en la universidad y otras cosas que no tengo tiempo para subir videos. Este video lo subí, lo grabé muy a la rápida. Tuve un tiempo para salir. Así que esta persona norteamericana es un jefe de la empresa y decidió conocer más a un Asperger, así que aproveché la oportunidad para preguntarle pues qué le pareció la experiencia, que cómo es socializar con un Asperger, etcétera, etcétera. Y disculpen si no estoy del todo bien en ese video, solo dormí 2 horas. Miren a qué hora estoy durmiendo. Solo dormí 2 horas y una parte de mí estaba entre queriendo estar despierto, entre queriendo poner atención a lo que decía el norteamericano, y otra parte de mí intentando traducir. Entonces posiblemente me haya equivocado en la traducción de muchas cosas, así que si me equivoqué en algo lo siento mucho. Solo había dormido 2 horas, pero intenté de la mejor forma posible como traducirlo, pero estoy seguro que más de alguna tontería dije. Así que pues nada, si es posible, por favor corríjanme en mi traducción. Y poco más que decir, lo dejo con el video de esta persona. Espero que lo disfruten. Desde aquí pues un fuerte abrazo. Les doy la mano atrás de la pantalla. Nos vemos en la próxima. Les dejo con el video. Ok muchachos, buenos días, tardes, noches, donde sea que me estén viendo. ¿Me permite, don Edgar? Sí, dale. Está. Estoy en un auto y va a ser un video un poco distinto. Vamos a ponerlo horizontal. Ahí está. Estoy de camino a casa. Salí con una persona, un extranjero, un stranger. Hablé inglés y la verdad fue una experiencia bastante interesante, religiosa si se puede decir, en todo sentido de la palabra. Lo tengo aquí al lado, no lo puedo grabar el rostro pues porque no quiere, pero quería hacer algunas preguntas. Va a ser en inglés, va a ser la primera vez que hago como esto. Pero vamos a preguntar más o menos cómo es la experiencia de salir con un Asperger, y es más para un extranjero, ¿no? So, do you want to answer in English? ¿Deseas responder en inglés o español? En inglés, por favor. Hablo un poquito español. Ok, sí, hablo un poco español, ¿no? ¿Deseas que la gente sepa tu nombre o no? Ok. Ok. Se llama Charles, ¿ok? Entonces, Charles, Chas, how was your experience going out with an Asperger in this night? I find it no different than working or interacting with anyone else. Some people are more at ease, more comfortable than others, and it can wax and wane. It can improve and worsen throughout the interaction. So we've been hanging out now for what, 4 or 5 hours today, maybe longer, and you know, there's times that just in a conversation it feels more easy, more natural with anybody, never mind Asperger's. So from my perspective, hanging out with you is no different than hanging out with anyone else. The only thing different is you're diagnosed. I believe I work with other people who actually have Asperger's worse than you, at least one person I can think of, who maybe is diagnosed, maybe is not. I don't ask that person. I just find a way to show respect and interact and get the work done. Ok, voy a traducir, I will translate this. Básicamente dice de que no ve ninguna diferencia, que la única diferencia es de que sabe que tengo Asperger, pero que de igual forma intenta mantener el respeto con lo que yo diga, con lo que yo haga. Si traduzco mal algo, pues ustedes me corrigen en la caja de comentarios. Y que fue una experiencia bastante bonita que estuvimos compartiendo por 4 o 5 horas, tal vez más, desde la tarde hasta ahorita que en la noche volvamos de vuelta a casa. Él es parte del trabajo y simplemente decidimos salir un rato, un fin de semana, ir a comer y demás y pasar el tiempo. Ok, next question, if it's possible. What is the hardest or the difficult part to talk or stay with an Asperger? If you identify some hard part, ¿cuál es la parte más difícil o dura de estar o hablar con un Asperger si es que tú identificaste algo? Lo toqué como pude. Okay.
Well, I think the hardest part with or without Asperger's is when engaging with somebody and they think they can't do it. Because you know what? When they think they can't, they're correct. So it's really a matter of just persevering in finding a different way to achieve it. Ok, básicamente el pensar que uno no puede, ¿no? Y yo think that you can't. Uno mismo como Asperger es el que se pone las trabas, el que dice que no puede. Entonces dependiendo de la actitud, Sí. de la actitud, pues te vas a ver como un necio o como alguien normal. Está bien, eso me lo enseñó muy bien Charles el día de hoy. Ok, la pregunta era al revés. The easy part to talk or stay with an Asperger, la parte más fácil de hablar o estar con un Asperger. Well, I think in your case, you tell me some of the things that you find challenging, and I laugh because I say we all find these things challenging, whether you're diagnosed or not, and whether you have or don't have Asperger's or some other clinical item. I think we all are challenged at different times, and perhaps the severity and the frequency is more when you're diagnosed, but we all face with it. And I think what the world needs is more empathy to one another and politeness, and where people take a deep breath. And that's everybody, even the one with the Asperger. Take a deep breath. Like, we're just going to work through it. Life is not meant to be given up on. So whatever the challenges are before us, we must persevere. And usually with a smile and a deep breath, we can usually get through it. Una pausa. And I said, working with you, you just told me of challenges you have, and then I laughed a little bit, not to be dismissive or to not recognize the challenges people with Asperger's have, but that we all have these challenges. I just think if you have Asperger's, then you probably have a greater frequency of it, maybe a greater severity when it happens, but we're all challenged. And sometimes the same person isn't challenged on a Tuesday, but on a Friday they are, or with a certain person, or in a certain situation. And we just need to take a deep breath, have empathy for one another, and persevere. If we give up, well, then we lose. Interesante, dijo básicamente que tenemos que tener mucha perseverancia, porque si no lo tenemos vamos a perder. Ser muy empáticos, ya que pues todos tenemos ese tipo de problemas, pero hay que tener esa empatía para poder entender al otro, ¿no? Y poder como que sacarnos adelante mutuamente. Lo estoy traduciendo como puedo. Pero es interesante lo que nos tiene que decir Charles. Another question: how do you think is my job as an Asperger? Do you think there is an influence in my job, in my work, just for being an Asperger? ¿Es posible música abajo, por favor? Con mucho gusto. Okay. Disculpa, muchachos. Repite, por favor. Do you think? Your job. Yeah. Do you think the Asperger have an influence in my job or in the job for an employee? I think for you, what I see is methodology or process. But I see the same thing with everybody, where they want a black and white answer. If I do this, this will happen. Like certainty and sequence. Uno, first. Primero, segundo, third, fourth. Some things are more fluid and not so certain. It's not a recipe to make bread. It's, you're talking to another person on the phone or a chat or an email, and they can surprise you. It's not cookies, so it will vary. For you, I think you're highly aware. I think you're very intelligent, and you think process. So what you just need to know is, great, I can ask the person this. They can respond 6 different ways I can think of, and so there's 6 different paths that I know. But there's probably a 7th, and a 10th, and a 13th, and a 20th that I don't know. I think you're fully capable, even with your challenge, and I think everybody's challenged in some way. Ok, de igual forma dijo de que aún con mis dificultades puedo tener success, sería éxitos.
todos tenemos esas dificultades, pero que de alguna forma todos las sacamos adelante, y que no hay como que una receta para hacer un buen trabajo, no, simplemente cada quien hace un buen trabajo como cada uno sepa, y a la forma como yo lo sé, que yo soy muy inteligente, pues el trabajo pues es un buen trabajo. Como sabes, yo trabajo en un call center por ahora, yo atiendo llamadas, atiendo chats, atiendo correos, y se puede sorprender a la otra persona con quien está hablando. Nunca they never realize that I'm an Asperger behind the chat. Creo que nunca se darían cuenta de que soy Asperger detrás de un chat, ¿no? Entonces eso significa de que pues las habilidades que uno tiene pues depende de cada uno, no hay una receta para el éxito, no hay una receta para hacerlo del todo bien, y si eso es muy subjetivo, pues al menos de mi parte creo que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? So I would like to add that I think some of what happens for you with the challenge, and I'm no expert, is it's how you feel and what's in your head and what you're thinking. And I think a lot of times us who do not know you have Asperger's is we don't see it. We might just see, well, you're taking too long to respond, or you didn't look at me right. But you can get any person that doesn't respond timely, or that looks at you a little weird, or doesn't give you the face-to-face look that you expect. But I think at the root of this is you see this repeating challenge, but most of us that interact with you have no clue. And I think that's actually great, that we have no clue. As far as we know, we're just treating you like we treat anyone else. Sí, que cuando nos vean pues no van a notar la diferencia, no tienen ninguna pista ni idea de que tenemos Asperger. Cualquier pequeño error que tengamos, por ejemplo, va a ser ¿por qué te tardas tanto en responder? Cosa que le puede pasar a cualquiera. Pero el hecho de ser Asperger, digas entonces ser un poco torpe socialmente, no va a importar, te van a tratar como cualquier otra persona y te van a juzgar por algún error que hayas tenido, independientemente de cualquier condición que tengas, en este caso el Asperger, ¿no? And I will just add, because I want to apologize in advance, that I, again, am no expert, and I'm sure somebody is listening and watching this now going, you don't understand my case, my severity, and my answer to you is, you're right, I don't. I'm not in your cabeza, and therefore I can never know. I can try to know, I can have empathy, I can show you empathy without having true understanding. But everybody is different degrees of spectrum. For some, they have just a little bit, or maybe they have a certain style, I would assume. I could argue that I have a degree of it. But I think we all learn to compensate. Like if you're not good at running, great. Walk faster or ride a bicycle. Like there's different ways. Maybe you're challenged with vocabulary. Okay, you don't know the right word, but maybe you can find three that will compensate. You find a way around it. If a road does not work, take an alternate route. And again, I don't know the challenge everybody's dealing with, but from an outsider trying to understand, I think in most cases we can get through it. And yet I'm sure somebody has great severity that I can't even comprehend, and I'm sorry for that. Ok, él agregó que básicamente él no sabe lo que está pasando a cada uno, lo que tengamos cada uno en la cabeza, pero lo intenta desde afuera, tener como empatía, ¿no? Y de alguna forma pues entender que si te cuesta algo, si te cuesta hacer una cosa, puedes intentar hacerlo de otras formas. No hace falta tener éxito de una sola forma. Dijo él que si no puedes correr, pues camina rápido, ve en bicicleta, haz cualquier otra cosa, pero puedes llegar a la meta de cualquier otra forma. Si tienes dificultades, me imagino que en este caso la socialización, se puede llegar a estar en compañía o ser aceptado de otras formas. Eso fue lo que interpreté. Eso no fue tanto una traducción, sino fue una interpretación. Ok. ¿Qué más? I have a pregunta. When you are tired, if you do not sleep, does that affect it? Does it make it worse? I would assume, because those of us that are not diagnosed, we make worse judgment when we are tired. We get cranky, and I would think we listen worse or less well. So, does that affect your lack of sleep? Él acaba de preguntar ahora a mí que si el dormir poco afecta
por ejemplo, a la atención, a la escucha, porque podemos juzgar de afuera, pero no sabemos cómo está la otra persona realmente. En este caso, si siquiera ha dormido bien. Voy a responder eso. I will answer to that. And yes, because I feel so anxious, me siento muy ansioso. Sometimes I cannot sleep. A veces no puedo dormir. And sometimes I just sleep 3 hours. On next morning, la siguiente mañana, I wake up very good, but it's during the day that I start to feel very tired. Yo me despierto muy bien, pero es cuando pasan las horas, el transcurso del día, que me comienzo a sentir muy cansado y muy mal. Entonces, I try to sleep during my breaks or lunches. Sí. Intento dormir en mis descansos, inclusive a la hora de almuerzo, to recover my energies, para recuperar energías y de esa manera sacar adelante todo. And after that, y después de eso, sleep after my shift, dormir después de mi turno. I guess 4 hours, creo que 4 horas, por la ansiedad que se siente, la ansiedad social y otras cosas. What I sense is that I, who am not diagnosed, experience the same as you, just probably less frequently and definitely with less severity. So I think we all share this because we're all on the spectrum, and just some of you here today have it much worse than many of us, and I'm sorry for you, and I will always try to give empathy. Bueno, creo que eso no hace falta, sí lo creo que sea redundante, así que bueno, lo último básicamente, que si cada uno tiene ese problema, pues lamentamos mucho y intentamos tener empatía, en efecto. Another question that you want to ask? Well, actually, I will share with you. I shared with you off camera, and now I'll just put it here for them. I have a friend, I will not say his name, where about almost a year ago, I met him and I realized that he's very challenged. I do not know of any diagnosis that he has, but I could see the level of discomfort, the inability to focus, and the anxiousness, the anxiety, and sometimes very loud speaking, and then other times quiet and looking downwards. What I thought would happen is, by being calm, not drawing attention to it, just treating him like normal, and allowing him time at the table to relax as we ate, he did. He improved, and as we became friends and the days and weeks went by, he now is very casual, and I barely notice it. But if I introduce somebody else, then it surfaces again. But when I'm there, I can usually ease it. So if he's one-on-one with somebody he does not know, it's pretty bad. If he's with me plus another person, I see it, but I put him at ease. So I don't know if that works for you guys, for any of you here today, but I believe it's helping my friend. Sí, ahorita dijo que conoce a otra persona, que es su amigo, que no va a decir el nombre, pero que también padecía de estas cuestiones, mucha ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. I guess I missed something. Exactly ¿qué fue lo que él hizo? What did he do? I missed that part. Yeah, well, calm down. So we're eating and he's not making eye contact, he's looking down, his eyes look a little out of place. His speech was a little different paces, sometimes slow, mostly fast, sometimes higher volume, other times lower. He didn't seem to very well control it. Okay. And I just let him come to terms with, hey, we're at the table, we're eating, and I did not draw attention. And as the meal went on, he became more at ease. And then simply as we had more interactions, as the months went by, the more at ease he is. And now I barely notice it. Bueno, con el tiempo pues siguieron hablando sin tantas presiones y poco a poco pues la persona fue como que calmando todo eso, ¿no? Esto sí lo entendí a mitades, pero bueno, ahí me dirán ustedes también con la traducción. Son cuestiones que veo que todos los Asperger tienen que sobrepasar de forma personal de alguna manera, y en este caso con Charles pues lo hizo de manera muy empática con esta persona para ayudarle, y veo que lo logró.
Y eso que tampoco hacía el contacto visual, hablaba muy fuerte, lo hablaba muy bajito. Entonces todo eso se fue acomodando una vez que pues primero se calmó y luego junto con Charles pues pudo practicar la interacción social con él mismo, ¿no? Okay, we have 13 minutes, well more because I have to part. And so I don't know, do you want to add something else? ¿Deseas agregar algo más? Rapidito. I don't think I have anything, but I would be curious as to what the group thinks if they were to write to you. You know, if there were 5 things that you could tell those of us that don't have the education and familiarity, what would you tell us to know and to be more mindful? For myself, I have experienced several people that I am aware of that have this. Again, I think that there are people that are not diagnosed, but I think maybe for about 12 years I have been aware of this, and all I know to do is I need to remain calm so that can hopefully give you some calm. But that is true again with any 2 people. The more one gets a little excited, the other one might. Ok, básicamente que cuando él está calmado, él puede dar calma a los demás. Veo que él dice mucho lo mismo, ¿no? El dar empatía, el estar calmado, el entender a otra persona. Porque si una persona está como excited, que sería emocionado, ¿no? La otra persona también lo va a estar. Entonces esto depende un poco con las neuronas espejo, ¿no? Lo que es una persona lo hace la otra o reacciona de la misma manera. ¿Y qué más dijo? No recuerdo. Básicamente eso, ¿no? Si olvido algo, por favor pónganlo por ahí, porque más largo se me puede ir. Más que tengo sueño de que voy a regresar a mi casa. Ok, Charles, it's a big pleasure have you here. Es un placer tenerte aquí en el canal. Mucha gente va a preguntar por ti. A lot of people will ask for you in the future. Sorry if my English is not the best. I know that. You are doing great. Thanks a lot. Decía en español, perdón si no, mi inglés no es el mejor, pero dice que lo hago muy bien. Más de algo estar olvidando, pero al menos sé que el mensaje está llegando, ¿no? Así que en conclusión, el interactuar con un Asperger no tendría por qué ser diferente. The interaction with an Asperger should not be different en relación a las demás personas, porque no aparentemente no tenemos nada, y eso puede ser bueno en este caso. Apparently we don't have anything, and that can be very good in this case. Hace mucha énfasis en la empatía. He focused so much in the empathy, porque no sabemos qué problemas puede tener el otro. We don't know exactly the issues that another person can have. Entonces al menos podemos intentar ponernos en los zapatos del otro para ayudarlo y transmitirle calma. At least we can try to put in the shoes of another person. Sí. Yeah. Zapatos de otra persona. Exacto. And try to share our calm. That would be very helpful, que va a ser muy beneficioso para nosotros como Asperger, to us as an Asperger. Entonces será como la conclusión, ¿no? De que no, la interacción es básicamente la misma, no tiene por qué ser diferente, no tiene por qué tratarnos diferentes, y en dado caso pues algo nos pase o fallemos, intentemos ser empáticos y transmitir más calma que otra cosa. Eso sería en términos generales. Charles, te agradezco mucho. Thank you so much for these words. I hope you will be as I guess again in the future. Con mucho gusto por la oportunidad aquí. Con pleasure. Thank you very much and good luck to everyone. Dice que es un placer, ¿no? Así que pues nada, muchachos, un video algo distinto grabado en un taxi. Pues nada, yo les doy un fuerte abrazo, doy la mano atrás de la pantalla y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.